Siempre se habla de los materiales del lugar y es una de las características fundamentales de este tipo de arquitectura. El ser humano se adapta al lugar y utiliza los materiales que tiene cercanos. Pues aquí tenéis una imagen de una zona de la laguna, concretamente de Caorle, cerca de Venecia, donde todo está construido con cañas porque las cañas eran el material del lugar, ¿no? Pero a lo mismo lo tenemos a nivel de materiales en zonas de piedras, como veis aquí, donde además la arquitectura se adapta a una pendiente impresionante, porque es el lugar donde tienen que vivir y se adaptan a ello. Pero eso nos vale con todos los materiales, nos vale con la tierra, con la piedra, con la madera, por supuesto, con los elementos vegetales. Esto es un ejemplo de la necesidad, por ejemplo, de mantener los enlucidos de tierra, en este caso que es la Gran Mezquita de Djenné, que se hace todos los años. Y no solo es un mantenimiento técnico, sino que tiene ligado también todo un tema social donde el pueblo mismo o la ciudad o la ciudadanía participa en el mantenimiento de un edificio común, que es la mezquita, por lo que hay también toda una implicación de colaboración, de sociedad, de implicación y de reconocimiento de los valores de un lugar común. Los materiales locales normalmente se trabajan en el lugar y los trabaja la gente del lugar, ¿no? Con lo cual, son materiales normalmente poco transformados, que no tienen una transformación industrial y además que implican oficios locales y, pues, unas mano de obra y maestros, digamos, ligados a la técnica, concreta del lugar, ¿no? Que puede ser la tierra, puede ser la piedra, puede ser la piedra en seco, ¿no? Tenemos variantes de mucho tipo. O esto con tejados vegetales. Esta mañana justamente, mira, estábamos tratando de aprender la restauración, haciendo la restauración de una cubierta vegetal justamente en la Albufera de Valencia, de una barraca con cubierta vegetal. Durante una época del año se trabaja en el campo y al acabar eso, a lo mejor la gente se dedica al mantenimiento de los edificios, ¿no? Y pues se tiene que cortar a lo mejor el material en un determinado momento, prepararlo y todo eso va acompasado con los ritmos del año y de los ritmos del campo y del trabajo, de las actividades productivas. La arquitectura del Rincón de Ademuz tradicional es una arquitectura que se arracima en lo que es las pendientes de sur de las montañas para recibir el sol y para no ocupar, digamos, terreno cultivable. Cualquier técnica constructiva vernácula es singular si se estudia en profundidad. En este caso estamos hablando de una arquitectura que está hecha con pilares de yeso, por muy extraño que parezca. Son pilares construidos con yeso, con muy poca agua. El yeso con muy poca agua tiene una alta resistencia. Se separan ligeramente del terreno con algunas piedras, pero luego prácticamente lo que predomina es un pilar, digamos, de un hormigón ciclópeo de yeso, o sea, es solo yeso y alguna piedra, pero más bien de relleno, porque las piedras de alguna manera no se aparejan, se dejan caer en el encofrado de alguna manera a aligerar, para gastar menos yeso. Los forjados están hechos con revoltones de yeso, vertidos de yeso, y viguetas que pueden ser escuadradas o pueden ser rollizos directamente. Arriba a la derecha podéis ver una estructura, digamos un esquema de una casa, cómo funciona. La fachada está construida normalmente con unos muros de mampostería recios recibidos con con mortero de asiento de barro en la planta baja para evitar la ascensión de la humedad por capilaridad. Y en las partes superiores, como podemos ver, cambia radicalmente el espesor de estos muros a muros que son prácticamente paredes hechas de lajas de piedra colocadas con un poco de yeso. El yeso es muy fuerte y bueno, aguanta esto. Y podéis ver aquí, por ejemplo, en esta fachada, estas líneas son las líneas del encofrado, digamos, que ha sujetado el yeso para hacer estos tabiques de lajas, ¿no? Y arriba ni siquiera se toma el interés de enlucirlo de yeso, simplemente se dejan las lajas cogidas con yeso, tal como aparece por aquí, y como muchos se enlucen por dentro. Se trata de una arquitectura mínima y se gastaba lo mínimo posible. Bueno, aquí tenéis la cubierta, que está hecha normalmente con rollizos y luego pues ripias de madera o cañizo
que se adapta muy bien a las irregularidades del rollizo. El yeso entra también en la vivienda y, por ejemplo, los trojes donde se entroja el material, los cereales, los frutos, están hechos con cajones de yeso, o las alacenas, las vaseras, las cocinas están hechas también con yeso. Es algo ubicuo dentro de lo que es el Rincón de Ademuz, pero es ubicuo en la mitad oriental de España. Digamos, evidentemente en Valverde de la Vera no hay yeso, digamos, o no es predominante, pero en la mitad oriental de España hay yeso. Allí podéis hacer un paralelismo con los materiales que tenéis a mano. Es un material además muy sencillo de coger, de cocer, se cuece con 5 veces menos combustible que la cal y se pone en obra fácilmente. Aquí lo veis, cómo se sacan con cuñas el yeso, se cuece, digamos, en el horno, se echa, se pone fuego debajo, se quema y al cabo de un día prácticamente con un rulo se muele, se cierne y ya se pone en obra. Nosotros intentamos que alguien nos cediera pues, un edificio para hacer experimentos, pero la verdad que en ese momento no conseguimos que nadie nos cediera un edificio. Pues aquí veis la casa en su momento, en el 99 cuando la compramos, y la verdad que era un enfermo perfecto, o sea, tenía todos los problemas que uno se podía desear para tener que intervenir en un edificio de estos, ¿no? Pues tenía boquetes en el tejado, de forma que le llovía y le nevaba hasta planta baja, pero a la vez pues conservaba parte de sus espacios originales, hasta muebles, tinajas y cosas varias bueno, que podían dar su juego, ¿no? Lo primero que hicimos fue hacer un levantamiento en ese momento manual de todos esos espacios para tomar un poco conciencia de lo que había. Ellos nos vendieron la casa en su momento porque no querían que la casa de sus abuelos se cayera, ¿no? Entonces dijeron, mira, prefiero dejártelo muy barato, pero quiero que la casa de mis abuelos vuelva a ver que no tenga riesgo de caerse. Y bueno, pues aquí pues tenemos fotos de la aldea en los años 60 y pues este creo que era el hijo, esta era la familia que vivía allí, con lo cual también queda un poco rastro, ¿no? de ellos. También estudiamos un poco las etapas de cómo se había ido construyendo la casa, eso preguntando siempre a la familia. Hoy en día sabemos con certeza que es de 1730 y algo, porque hicimos pues, analíticas de dendrocronología y demás de las vigas de madera, con lo cual sí que tenemos más claro de cuándo es la casa, ¿no? También estudiamos todas las patologías, de la situación, digamos, críticas de los propios forjados de madera, viga por viga, zona por zona. Y bueno, pues hicimos, digamos, un mapeo completo de todo. Y luego ya empezamos la obra. Y bueno, la obra la empezamos con algunas acciones fundamentalmente de consolidación estructural. Lo primero, pues la cubierta y los muros de carga. Aquí veis, bueno, pues como cambiamos alguna de las vigas que estaban muy rotas o en malas condiciones. Aquí veis el tejado como estaba en alguna zona de la casa. Y aquí veis lo que hicimos con los muros en ese momento. Algunos de estos muros se tenían que rejuntar y reforzar. Y estamos hablando de hace muchos años, ¿vale? Cuando no era normal trabajar con cal. Hoy en día es cada vez más normal, pero en ese momento la cal era algo que no existía en estos pueblos, se trabajaba directamente con cemento. Entonces, nosotros la verdad que nos costó bastante en ese momento encontrar un albañil que quisiera trabajar con cal y con técnicas tradicionales. Y fuimos pues hablando con varios albañiles de la zona y la mayoría de ellos no quería, hasta que llegamos a este señor, que era un poco más joven, y que, bueno, nos dijo, bien, pues si vosotros sabéis cómo hacerlo, yo hago lo que me digáis, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos como un camino conjunto en su momento. Bueno, hemos encontrado un muro de tapia en una de las medianeras, es una medianera de tapia. La verdad que fue muy gracioso porque los albañiles que estaban trabajando ahora, pues la verdad que era un día que estábamos allí en la obra y nos dice, venir a ver lo que pasa aquí, se está deshaciendo el muro. Entonces, bueno, bajamos a ver lo que pasa y nos dice, es que este muro es todo de tierra. Y dijimos,
pues oye, fenomenal, estupendo, ¿no? Y nosotros estábamos súper contentos de haber encontrado nuestro muro de tierra, pero para ellos era una desgracia, ¿no? Encontrar el muro de tierra, porque según ellos se deshacía, efectivamente, se deshacía en parte, pero en realidad se deshacía solo la parte superficial, el núcleo del muro pues estaba bien. Pues esto es como se hizo el tejado, eso sí que fue hace 20 y pico años. Empezamos cortando las cañas y las cañas pues las cortamos en luna menguante de invierno, como hay que hacer, ¿no? Sabéis que todos los vegetales, según lo que ya nos decía Vitruvio, pues había que cortarlo en luna menguante de invierno. Cuando lo hice parece que es una cosa de brujas, pero no es una cosa de brujas. Es cuando hay menos savia en los árboles, en las cañas y en todos los vegetales, ¿no? Porque están como adormilados en el invierno. Entonces se cortan en ese momento para que la savia, que si no habría en el elemento vegetal, que en el fondo son azúcares, luego no se pudra, ¿no? Entonces es cuando menos tiene y por lo tanto más duradero. Por supuesto podemos cortar los vegetales en otro momento, pero eso supone que duren menos, ¿no? Que tenemos un riesgo de pudrición. Para hacer el cañizo tuvimos que ir por los pueblos hasta que encontramos un señor que lo sabía hacer y que nos explicó cómo hacer los nudos y cómo hacer el cañizo tradicional, pues, y se rehizo de la misma forma. Encima de eso, pues se puso un estrato de yeso. Sabéis que el yeso es muy compatible con todos los elementos vegetales, tanto con la madera como con las cañas y demás, porque tiene la misma higroscopicidad, con lo cual se le puso un estrato de yeso y encima de eso ya la impermeabilización, que era un tejido transpirable, el aislamiento térmico y luego ya por encima las tejas con barro y paja. Aquí veis un esquema donde os dais cuenta que cada área de los forjados lo hicimos de una forma diferente para probar soluciones diferentes, ¿no? Entonces, pues la que tenéis aquí, pues lo que tiene es como unas cuerdas que sirven para atar todo y luego echarle, digamos, la capa de compresión de yeso encima. Otro sistema es con esta red de cañas cruzadas, atadas a las vigas, igual que son las cuerdas, ataditas a las vigas y luego con yeso. Aquí veis el yeso rojo de albarracín o el yeso blanco de albarracín y en otro caso, pues a lo mejor el yeso industrial que estábamos probando, ¿no? Además, a los yesos también lo que hicimos fue mezclar varias fibras. Hicimos pruebas de yeso sin nada más o yeso con varias fibras. Entonces, lo que hicimos fue un poco mirar qué fibras teníamos alrededor, ¿no? Entonces lo hicimos con lana de oveja, con paja, con varios tipos de paja, de varios vegetales, con corcho, o sea, un poco con los materiales naturales que teníamos y ver un poco qué tipo de respuesta nos daba. Aquí veis las probetas que luego pues ensayamos en laboratorio para ver qué tipo de resistencias podíamos alcanzar. Lo que cambiaba realmente en lo que es digamos, la resistencia a compresión del yeso es la cantidad de agua. Cuanta más agua se pone, más pierde resistencia el yeso. Y realmente el yeso se ponía en obra con muy poquita agua. Podemos llegar hasta 30 megapascales, o sea que son ya resistencias enormes. El yeso con fibras baja un poquito. Realmente la fibra no ayuda a la resistencia. La fibra crea casi una discontinuidad dentro del yeso y realmente no necesita el aporte de una fibra, no tiene problema de retracción y por lo tanto la fibra no le aporta nada, ¿no? Pero queríamos probarlo también. Encima de esas capas de compresión de yeso, lo que pusimos es pavimento de yeso, a su vez. Esta es la preparación con las guías y esto ya es el pavimento de yeso, que en este caso lo hizo Millán Plasor, Andrés Millán, que lo hizo también con un yeso que además produce él. Este es Andrés, que está trabajando el pavimento tal como se trabajaba de forma tradicional, ¿no? Aquí veis también el yeso en la escalera, como se hacen los propios escalones. Estos escalones estaban ya hechos con yeso, lo que pasa que lo que hicimos fue repasarlos porque estaban muy desgastados. Sin embargo, en planta baja no podíamos trabajar con yeso. O sea, el yeso tiene muchas virtudes, pero tiene un problema en el momento que viene en contacto con el terreno, con la humedad y con el agua, ¿no? Aquí veis la casa en el 99
y aquí la veis una vez restaurada. Esto ya es por dentro, intentamos que también los muebles fueran un poco acorde con la tradición, aunque se ve que son nuevos. La tradición era que, por ejemplo, la cocina tenían esas baseras de yeso, entonces pues lo que hicimos fue recuperar un poco la idea de los estantes de yeso, que se hizo también con yeso, y aquí, bueno, lo veis ya medio amoblado. Y un poco pues ese carácter, tratando de compaginar un poco lo que son espacios contemporáneos y a la vez el carácter tradicional de la vivienda, ¿no? Que puede ser pues una vivienda con luz y por supuesto con todas las comodidades que necesitamos hoy en día, pero que a la vez mantiene parte de su tradición constructiva, ¿no? Siempre una de las preguntas clave de estas cosas es ¿cuánto ha costado todo esto? Bueno, hasta ahora la verdad que tenemos un cálculo que ha costado unos 450 euros por metro cuadrado, ¿vale? Que es bastante buen precio para lo que es una restauración. De hecho, un poco uno de los problemas al principio era que la gente nos decía, pero ¿cuánto cuesta restaurar? Y claro, dice, pues no lo sé, ¿no? Entonces, aprovechando esta casa, lo que hicimos fue medir exactamente todo lo que estábamos haciendo en materiales, en rendimientos, en la realidad local. Evidentemente, el mismo precio a lo mejor no vale en otro lugar, pero sí que allí vale ese precio, ¿no? Entonces, lo que vimos es que realmente la restauración no es más cara que una nueva construcción. Si nosotros tiramos el edificio y lo volvemos a hacer con materiales nuevos, técnicas nuevas y demás, realmente no cuesta menos que restaurar el edificio tradicional con técnicas tradicionales. Lo que cuesta menos quizá es a nivel de darle con la cabeza, porque evidentemente en una restauración tienes que poner más de tu parte, ¿no? Y trabajarlo más, pero no a nivel de gasto en sí. Y luego otra cosa que es muy importante, que la restauración, si veis un precio, por ejemplo, de carpintería, pongamos dos casos, ¿no? Que tenemos una ventana que restauro o una ventana nueva, ¿no? Una ventana nueva, lo que hago es comprar normalmente la ventana e instalarla. En una ventana que tengo que restaurar o una puerta que tengo que restaurar, normalmente tengo pues muchísimo trabajo del carpintero, por lo tanto muchísima mano de obra en la restauración. Sin embargo, en lo nuevo tengo poca mano de obra y en la restauración tengo muy poca maquinaria y muy poco material, mientras que en la obra nueva tengo muchísimo material. Eso, dicho así, al final es el mismo precio. Pongamos que la ventana cuesta, yo qué sé, 500 euros la ventana nueva y 500 euros la ventana restaurada. Pero la diferencia, que es muy, muy importante, es que los 500 euros, de los 500 euros, 450 en la restauración se quedan en el lugar, en la gente del lugar y en el trabajo local, en la actividad local. Por lo tanto, estamos contribuyendo con la restauración al desarrollo local, ¿no? De las actividades del lugar. Compatibilidad con el medioambiental. Es intuitivo que restaurar con materiales tradicionales es más compatible que trabajar con nueva construcción y materiales industriales. Eso es algo intuitivo. Pero queríamos números, ¿vale? Y entonces hemos hecho los números reales. Y frente a un mismo proyecto con técnica tradicional, con restauración con técnicas tradicionales, restauraciones con técnicas y materiales, digamos, mixtos entre industriales y recuperación y un edificio completamente nuevo, la verdad que la restauración con técnicas tradicionales ahorra al medio ambiente entre un 50 y un 80% en impacto en todos estos parámetros. La restauración con técnicas más, digamos, materiales más industriales y más, ahorra un 50% respecto a un edificio nuevo. Con lo cual, realmente, cuando estamos restaurando con técnicas tradicionales, estamos ayudando a la economía local, pero estamos ayudando también al planeta a nivel global. Con lo cual, digamos que hay pues unas ventajas que son un poco para todos, ¿no? Para nosotros era muy importante tanto encontrar personas que supieran hacer las cosas como gente que quisiera hacerlo, ¿no? Porque a veces no es solo saber, sino también querer, ¿no? Hacer todo esto. Uno de los grandes problemas que tenemos en España, como en muchísimas zonas de Europa, es que estamos perdiendo nuestros oficios, ¿no? Entonces,
La gran dificultad no es solo el material, porque el material todavía quizá lo podamos encontrar, sino saber cómo trabajarlo. Eso evidentemente se ha producido sobre todo debido a la entrada de los materiales industriales. En el momento que quien trabaja se ha acostumbrado a manejar pues ladrillos industriales, cemento que puedo ir a almorzar mientras el cemento está todavía allí y sigue en la pastera, cosa que no puedo hacer con el yeso. En los propios almacenes de materiales es muy difícil encontrar el yeso, la cal, las maderas tradicionales. Es difícil realmente porque te venden viguetas de hormigón y ladrillo y cemento. En esa línea, digamos que nosotros nos hemos un poco empeñado en recoger esas tradiciones también en varios lugares y tratar de explicar cómo utilizar esos materiales, no solo para, digamos, quien sabe utilizarlos, sino también para quien no sabe utilizarlo y sobre todo para técnicos, para propietarios, en general tratar de comunicar todo eso. Nos recorrimos también, en este caso sobre todo, zonas de producción y de maestros para, por ejemplo, este es el mapa de personas que supieran trabajar las varias técnicas tradicionales de toda España. Claro, estos son los que nos contestaron. No quiere decir que no haya muchos más. Por supuesto, habrá muchísimos más. Pero en ese momento llegamos a estas personas, que creo que eran como unas 2.600, trabajan en revestimientos, en estucos, en piedra en seco, en arcilla, en bóveda tabicada, en varios tipos de técnicas en las varias comunidades. De allí nació luego trabajo en colaboración con otro equipo dirigido por Alejandro García Hermida, que es la red de maestros, que quizá conozcáis. La red de maestros nació un poco de ese trabajo previo que hicimos para el IPC y tuvo una financiación de un INBAU, que es una asociación inglesa que se dedica a la recuperación de materiales y técnicas tradicionales. Y lo bueno de esto que es una página web interactiva, de forma que se puede entrar en la página web y se puede buscar por oficio, por región, por ciudad, según lo que nos hace falta encontrar. Dentro de esa página de Red de Maestro también podéis encontrar estos libritos de cada una de las técnicas que recogen un poco cómo se trabajan esos materiales y esas técnicas. Pues estamos tratando de trabajar con la gente para sensibilizar, para que, digamos, la población pues pueda un poco ser partícipe de todo esto. Creo que es muy importante que todo el mundo aprenda, no solo los que quieren dedicarse como oficios, sino también los técnicos, los proyectistas, la administración, el gestor, ¿no? Porque hay que entender el valor de los materiales y de las técnicas. Y hasta que no lo has hecho, es difícil entenderlo, entender cómo se trabaja, ¿no? Los niños sobra decir que es la sociedad del futuro, es evidente. Y si trabajamos hacia su sensibilización, quizá dentro de 30 años tendremos pues mejores trabajadores, mejores gestores, mejores técnicos, ¿no? Porque serán más sensibles a estos temas. Y en ese sentido también pues hemos hecho unos libritos y unos trabajos que también tenéis libres en la web y si os interesa podéis descargar todos los proyectos, toda la información, solemos tratar de volcarla al ser que algún libro no lo podamos volcar en PDF porque no lo podemos hacer por derecho de, digamos, de la editorial, pero si no es todo material libre. Y con esto pues ya acabamos, agradecemos vuestra paciencia y vuestra atención. Aquí tenéis todos nuestros contactos, en el caso que os interese pues algo más, pues podéis contactarnos en cualquier momento.